tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos al segundo día de nuestro Fire Protection Virtual Congress. Hoy vamos a hablar de la necesidad de visibilidad y atención de los incendios urbanos como una cuenta pendiente que tiene México. Agradezco muchísimo la atención de todos ustedes. Perdón por el retraso. Aquí no entramos en temas de tráfico, pero sí en la tecnología que nos estamos acostumbrando. Y bueno, sean bienvenidos. Quisiera presentar a nuestros invitados especiales que nos acompañan la tarde de hoy para hablar de este tema y compartir sus experiencias. Saludo respetuosamente a la doctora Cecilia Escapa Treviño, quien es directora de análisis de riesgos del CENAPRED. Voy a emitir, si me permiten, por cuestiones de tiempo, los currículums de todos. Tengo un currículum bastante extenso, pero por cuestiones de tiempo me gustaría entrar de lleno al tema. Saludo con aprecio también al arquitecto Mariano Catace, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Buenas tardes, bienvenido. Saludo al diputado César Agustín Hernández Pérez, que sé que se encuentra en el Congreso atendiendo unos temas y que se ha dado un espacio para atender nuestra convocatoria. Muchísimas gracias, diputado. Saludo también a Antonio Navalón Ruiz Jiménez, en representación de Elena Palacios, presidenta de la Fundación Concamín. Antonio es parte de la coordinación de la presidencia de la Concamín y entiende perfectamente los temas que vamos a abordar el día de hoy. Si me permiten, como solamente darles un contexto para ponernos todos en la misma frecuencia de lo que sucede en nuestro país o lo que consideramos nosotros como Consejo Nacional de Protección contra Incendios, un servidor Víctor Espínola, poner a todos nuestros asistentes en contexto. Es una realidad que nos movemos en base a reacciones más que a acciones de prevención. Tenemos que esperar que algún acontecimiento trágico y de mucha cobertura mediática para propiciar un cambio importante. En los últimos años, varios países de América Latina han presentado tragedias a causa de los incendios. México no es la excepción. Por ello debemos anticiparnos y crear las condiciones de seguridad a través de acciones de prevención y del cumplimiento del fortalecimiento de un marco jurídico y normativo que nos permita establecer acciones en esta materia. La falta de información estadística acerca de la periodicidad y sus impactos de los incendios no ha permitido generar estrategias suficientes, estandarizadas y homologadas para la elaboración de planes de prevención, atención de emergencias antes, durante y después de un incendio de tipo químico-tecnológico. Esto hace impostergable la necesidad de reunirse la autoridad, los especialistas y la industria para dar inicio a los trabajos que enriquezcan el Sistema Nacional de Protección Civil de nuestro país y darle mayor visibilidad al tema de prevención de incendios y generar con ello políticas públicas que brinden seguridad a la sociedad. Es tiempo de colaborar y realizar acciones futuras para construir una verdadera cultura de prevención de incendios. Este panel tiene como objetivo precisamente el compartir la información que hoy tenemos disponibles para la prevención, preparación y gestión de emergencias por incendios urbanos, así como el atlas de riesgos y darle continuidad a la necesidad de mayor visibilidad a la problemática de incendios. Este panel lo vamos a dividir en dos etapas. La primera es saber dónde estamos parados en el tema de prevención. Y para ello, me voy a permitir, si están de acuerdo, pedirle al arquitecto Mariano Catace, presidente del colegio, nos cuente brevemente quién es el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos de Protección Civil y nos platique un poco el tema de hoy y la atención de incendios urbanos cómo es una cuenta pendiente que tenemos en México y desde su perspectiva como colegio, ¿cuál es la razón por la cual este tema de fuego no es un tema del cual se hable mucho en nuestra sociedad? Sí, temas
como los sismos y los huracanes, que se ha hecho una gran labor en estos últimos 20 años y se ha generado toda una cultura en el país en esta materia. Pero en el tema de fuego, ¿qué nos hace falta, Mariano? Bueno, muy amable, Víctor, por la invitación a ti y al Consejo Nacional de Prevención contra Incendios y AMRASI. Es un honor para mí estar aquí acompañando en la mesa a la doctora Cecilia Iztapa, a quien admiro mucho por su amplia trayectoria y conocimiento en la materia. El Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil, que a partir del finales del mes de enero del presente año me toca presidir por un periodo de 3 años, es una asociación civil creada el 29 de julio de 2014. Es un organismo relativamente joven, con alrededor de 500 asociados en todo el país y presencia en 17 estados en el territorio mexicano, 17 capítulos en el territorio mexicano. Lo que buscamos primeramente es desarrollar el recurso humano en cuanto a capacitación. Se refieren a los temas de gestión de riesgo principalmente, sin dejar de lado el tema de la atención de la emergencia, que como bien lo comentabas, ha sido trascendente y está muy arraigado en el sector de la protección civil en nuestro país. Por otro lado, también ser coadyuvante de las autoridades en los 3 niveles de gobierno, y afortunadamente en esta administración federal hemos tenido excelente respuesta por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y todas las dependencias que lo integran, y en muchos estados del país donde ha mostrado gran apertura para realizar actividades conjuntas en beneficio del sector. Ese es el Colegio Mexicano, y obviamente nos ha preocupado mucho en estos meses hacer alianzas estratégicas con organismos de la sociedad civil, como el caso del CONAPSI y ANRASI, para poder lograr objetivos importantes en un menor tiempo, ya que en realidad tiempo es lo que se nos ha estado yendo de manera muy rápida, trabajando de manera aislada cada uno de los organismos. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo. Realmente, como lo comentas, hay una gran necesidad de visibilizar los incendios urbanos. Generalmente las autoridades federales lo que hacen es estar haciendo análisis estadístico de los incendios rurales o forestales, sí, porque es donde tiene obviamente el equipo material y humano del punto de vista de ese nivel de gobierno para atender ese tipo de emergencias, y los recursos obviamente para contratar bomberos temporales en las localidades o regiones donde se presenta. Sin embargo, el tema de los urbanos queda prácticamente suelto en cuanto a que es atendido por los cuerpos de bomberos en los municipios. Más adelante veremos unos cuadros estadísticos, y como bien lo mencionas, por falta de información de calidad, estadística de calidad. Si podemos ir avanzando, es una presentación muy sencilla, muy gráfica, nada más para ir llevando el tema de la plática. No sé, le pueden dar a la siguiente presentación, a la siguiente lámina, por favor. Bueno, estos datos son obtenidos del consejo que ustedes dirigen. Los riesgos que se presentan en las zonas urbanas del país, pues obviamente se deben a muchos factores, principalmente, pienso yo, como consultor en el tema de la protección civil, a la falta de seguimiento por parte de las autoridades y a la falta de compromiso del sector empresarial, que obviamente es el que administra y es propietario de los inmuebles. Aquí los datos que ustedes manejan pues son realmente sorprendentes. 56% prácticamente incendios en casa habitación, 34% en comercios y usos mixtos de vivienda. Y en los factores subyacentes, que más adelante comentaré, que son una exposición, retomados de una exposición del maestro Enrique Guevara, pues veremos también estas causas que subyacen en el riesgo y que son factores potenciales de este tipo de situaciones de emergencia. Como vemos, es un mínimo la parte de los incendios que se presentan en edificios industriales, precisamente porque es uno de los sectores que más se le exige en el cumplimiento de la normatividad, ya que son
generalmente regulados por los 3 niveles de gobierno para que puedan estar operando de manera precisa. Adelante, por favor. Bueno, la falta de información, como bien lo comentaba ahorita en el inicio de esta plática, Víctor, realmente es un factor importante. Sin embargo, si le vamos a la siguiente, por favor. Si vamos viendo, tomando como ejemplo el atlas el llamado atlas de riesgo del municipio de Hermosillo, que más bien es un atlas de peligros, de exposición de peligros, vigente del año 2014 y que no ha sido actualizado a la fecha. Aquí tendremos información, en base a la información estadística que proporciona el Departamento de Bomberos al Instituto Municipal de Planeación Urbana, la serie de incendios por sectores que se van presentando en la mancha urbana de la capital del estado de Sonora. En este caso vemos la incidencia de los incendios de instalaciones públicas. Adelante. Aquí vemos las casas de cartón, que básicamente son en las orillas norte y sur de la mancha urbana, donde se encuentran las habitaciones populares, generalmente asentadas de manera irregular en el territorio. Adelante. Aquellos que son provocados por fugas de gas en los domicilios particulares. Sí, adelante. Los incendios en comercios que se distribuyen básicamente en toda la mancha urbana, y muchos de estos comercios obviamente operando de manera irregular al no contar con el permiso de uso de suelo y la licencia de ocupación para que trabajen como tal. Generalmente son MIPYMES, ¿no? Que son comercios de fabricación de alimentos o comida rápida en las colonias populares de nuestra ciudad. Adelante. Y los incendios en industrias, que si bien es cierto están en corredores muy definidos como el parque industrial o en las zonas de parques industriales de la ciudad, pues también es cierto que la incidencia es mínima, como ya se demostró en los datos que tiene CONAPS y ANRASI a nivel nacional. Siguiente. Y esta es los datos estadísticos del año vigente, de enero al 8 de septiembre del presente año, y vemos la alta tasa de incidencia que tiene el municipio de Hermosillo en cuestión de incendios. Básicamente es el 65% de las atenciones que brinda el cuerpo de bomberos, que es un cuerpo perteneciente al municipio de Hermosillo, donde están combinados los bomberos entre bomberos profesionales que son remunerados y bomberos voluntarios. Sin embargo, vemos también que el 70% de estos 65 que es de incendios corresponde a incendios en maleza en lotes baldíos. Adelante. Bueno, ¿cuál es el tema por el que tenemos nosotros o la razón por el cual el tema de fuego no es que se hable mucho en las ciudades? Aquí Hermosillo, desgraciadamente, en esta ciudad capital tenemos la trágica historia de la guardería ABC, y aparentemente no se volvería a presentar otro incendio y otra tragedia de tal magnitud. Sin embargo, damos cuenta que a los pocos años en el municipio y ciudad de Mexicali se presenta otro caso similar con la pérdida de adultos mayores en un asilo que resguardaba y que tenía a su cuidado a personas de edad mayor. Y precisamente por falta de equipamiento y por falta de contar con trayectorias y salidas de emergencia apropiadas. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Por qué casi no se visibiliza el tema de los incendios urbanos? Porque hay una alta vulnerabilidad institucional, tanto para los gobiernos como para la sociedad, en cuestión de las personas que atienden este tipo de eventos. En todo el territorio mexicano tenemos 496 cuerpos de bomberos, de los cuales 318 dependen de un patronato, es decir, está formado por asociaciones civiles con personas voluntarias. 165 de los prácticamente 500 son cuerpos de bomberos, que dependen de los municipios. Y 13 son cuerpos de bomberos estatales que coadyuvan en un momento dado cuando los bomberos municipales requieren algún esfuerzo adicional.
Entonces tenemos que de los 2.458 gobiernos municipales, solo el 6.7%, si así lo consideramos, tienen un cuerpo de bomberos en su estructura, y prácticamente el 20% del total de los municipios tienen un cuerpo de bomberos voluntarios, o en total. Siguiente. En cuanto a equipo, si nos vamos a la siguiente lámina. En cuanto a equipo, bueno, tenemos en todo el país 16,000 bomberos, de los cuales el 50% son remunerados y obviamente el resto del 50% son voluntarios. 100 camiones de ataque rápido, 952 camiones de bomberos, 74 escaleras telescópicas, 491 cisternas, es decir, nada más 491 metros cúbicos de agua para atender los incendios en todo el país. 872 vehículos de varios tipos, como ambulancias, vehículos rápidos, vehículos para personal, etc. Entonces, tenemos que en equipamiento en todo el país tenemos el 0.02 bomberos por cada 100 habitantes. Y solamente en promedio, si consideramos los 2.458 municipios, un vehículo por cada ayuntamiento o por cada municipio en nuestro país. Siguiente. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, hablando de Sonora, que son los datos que puedo yo tomar como certeros, existen 40,178 unidades de negocios formales en México, considerados como pymes y mipymes, y bueno, mayores de 50 empleados. Pero usando el presupuesto de ingresos para el Estado de Sonora 2020, el presupuesto que tenían considerado recabar por parte de pago de derechos corresponde a 2.151 programas internos de protección civil, que representan poquito más del 5% de los sujetos obligados a cumplir con la ley y la normatividad en cuestión de protección civil y seguridad contra incendios. Siguiente. Y eso estamos hablando nada más en cuanto a dictaminación documental, porque no tienen, la mayoría de los casos, inspección física, salvo que se presente algún incidente. En el tema de gestión integral de riesgos tenemos la siguiente ecuación, y vemos que se incrementa obviamente el riesgo al tener una alta vulnerabilidad social, económica, institucional y política, pero también no podemos reforzar o tratar de mitigar el riesgo porque necesitamos trabajar en percepción del riesgo, en educación, en capacitación, en resiliencia y en la gobernanza. Esas son nuestras máximas debilidades. Siguiente. Y ahorita que hablaba de factores subyacentes del riesgo, de acuerdo a varias clases que nos ha dado el maestro Enrique Guevara, yo pude subrayar 3 que son las que impactan más en el tema de incendios urbanos. Primero, el desconocimiento sobre los peligros y riesgos, que si bien es cierto, solo el 5% de los sujetos obligados cumple con la normatividad, también es cierto que ese 5% no le gusta enterarse del tema de la protección civil y se lo deja al consultor o al tercer acreditado para que le resuelva, y se convierte nada más en el cumplimiento de un requisito de ley. El otro tema son las construcciones inseguras, ¿no? Que aunque existan y cumplan con los requisitos de desarrollo urbano en cuanto al uso de suelo y licencia de construcción, muchas veces no cumplen con los aspectos de protección civil o seguridad contra incendios. Y el que más impacta por diferentes motivos, incluyendo el tema de la corrupción, la omisión y la negligencia, tanto de gobierno como de los particulares, es la no observancia de la norma. Sabemos bien que el poder realizar medidas de mitigación contra incendio en los ayuntamientos, en los edificios, no es algo barato, y que obviamente los empresarios generalmente tratan de sacarle la vuelta a ese tipo de situaciones. Entonces, para concluir, ¿por qué no existe o no se habla tanto de los incendios urbanos? Bueno, aunque existe información, la información no es de buena calidad. No hay transversalidad incluso entre las mismas dependencias de un mismo nivel de gobierno en compartir información para poder integrar la gestión del riesgo y hacer políticas públicas locales, tener una alta vulnerabilidad institucional para cumplir y hacer cumplir la normatividad, y porque no hemos logrado migrar de lo que es una cultura de la reacción a la prevención o a la gestión de riesgo. Yo creo que esa es parte de la tarea importante de todos nosotros, gobierno y sociedad civil y organismos de la sociedad civil, que debemos de impulsar lo más posible
en un corto tiempo. Muchas gracias. Mariano, nos has dado una radiografía bastante interesante. Si seguimos el ejemplo que nos dabas de Hermosillo, con 40,000 unidades de negocios, en el país se consideran más de 5 millones de unidades de negocio. Entonces, ese es, digamos, de manera exponencial lo que pudiera considerarse un grave problema, sobre todo en tiempos de pandemia como los que atravesamos, se complica más, es decir, se agudizan los problemas. De hecho, nosotros hemos visto como Consejo Nacional de Protección contra Incendio cómo ha sido muy complicado y complejo encontrar información que sea realmente confiable, que pudiéramos considerar una base interesante para poder llevar a las instituciones y poder tomar, por consecuencia, algunas decisiones. Tuve la fortuna también en el año pasado de conversar con la doctora Cecilia y estamos pendientes en entregar una información en cuanto a estadísticas. Nos hemos dado la tarea, hemos ido buscando diversas fuentes, pero todavía no alcanzamos a tener unas cifras muy contundentes. Encontramos entre la suma de los cuerpos de bomberos, información disponible en el INEGI, etcétera, y encontramos que anualmente, por lo menos hasta el año pasado, había 95,000 incendios. Allí habría que separarlos y ese es un tema importante porque seguramente están mezclados entre incendios urbanos, entre algunos forestales, de lotes baldíos, de incendios en automóviles, en fin, pero aún así no deja de ser una cifra importante. Tú lo mencionaste muy bien. El mayor impacto está en incendios en casa habitación y por consecuencia el riesgo es importante para las familias mexicanas. El otro punto, si bien es cierto, no son tan altos el número de incendios en establecimientos comerciales, sí, su impacto es mucho mayor porque tiene una serie de consecuencias que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los costos asociados de la atención médica, de la rehabilitación, de la inserción social, en fin, muchos factores que no se alcanzan a visualizar. Y es aquí donde reconocemos como sociedad el trabajo que se ha hecho desde la creación de Protección Civil para minorar y generar una sociedad más resiliente, como lo mencionas, en el tema de sismos, en el tema de huracanes, y ahí creo que se ha avanzado muchísimo. Sabemos también por experiencias internacionales y que no estamos ajenos a ellos, que el crecimiento demográfico que tenemos, las necesidades propias de desarrollo como sociedad, de infraestructura, pues cada vez nos ponen en mayor riesgo de una posible tragedia. Lamentablemente consideramos nosotros como industria que no se ha hecho lo suficiente después de lo de la guardería. La realidad es que consideramos que no ha sido suficiente lo de los asilos, el asilo también, el tema de la industria pirotécnica tampoco ha logrado tener un impacto y vemos con alto riesgo la posibilidad que se dé algo mucho más grave en un periodo no tan lejano. Yo quisiera pedirle a la doctora Cecilia si nos pudiera dar cuenta de lo que hoy tenemos en el Atlas de Riesgos que tenga que ver con este tema de incendios urbanos. Sabemos que no es suficiente, sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero precisamente este espacio lo buscamos como para reforzar lo que dice Mariano. Necesitamos trabajar juntos como sociedad, como gobierno, como el sector privado, y hemos estado platicando con ellos. El cumplimiento de las normas o la falta de normas o la razón por la cual el empresario de pronto tampoco quiere hacer caso o hace caso omiso del cumplimiento, es responsabilidad de todos. Ni es del gobierno por sí mismo, es toda la sociedad en su conjunto. Doctora Cecilia, me siento honrado de tenerla aquí entre nosotros, toda la experiencia que ha aportado desde ese escritorio para todo México
y que calladamente no se ve, pero el impacto, aun cuando faltan muchas cosas por hacer, es sumamente importante. Hemos invitado al sector empresarial y por eso está con Camín aquí sentados para buscar ese diálogo y encontrar alguna solución de corto plazo. Doctora Cecilia, sea usted bienvenida, está en su casa y por favor le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Amrasi, por la invitación. Y en verdad nos complace bastante como Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es donde me desempeño, este tipo de eventos que permiten, como bien lo tienen implícito en el título de este conversatorio, darle visibilidad a los fenómenos, a los diferentes peligros que enfrentamos en nuestro país. Por eso me complace muchísimo estar ahora con ustedes. Si bien es cierto, vamos a ver que hay todavía mucho camino por andar, pero acciones como estas son sumamente importantes porque generan también una conciencia con la sociedad, con la población. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Mariano. Buenas tardes, Mariano. Gusto en verte, aunque sea de manera virtual. También me veía Antonio, no lo conozco. Buenas tardes. Realmente es importante porque efectivamente todavía tenemos esa inercia porque la protección civil nació así en nuestro país, ¿no? En una actitud reactiva para dar atención a las emergencias. Todos sabemos que el Sistema Nacional de Protección Civil surge a raíz de los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México en 1985, que si bien es cierto, también ya había habido otros acontecimientos, como fueron la erupción del volcán Chichón, que ocasionó varias muertes, y también previo a los sismos de 1985, precisamente tenemos ese evento catastrófico que ocurrió en San Juan Ixhuatepec, precisamente las explosiones y los incendios que ocurrieron, ¿no? Tipo leve, en esta planta de almacenamiento y distribución de gas LP de Petróleos Mexicanos. Entonces, ya teníamos antecedentes previos al 85, pero finalmente es lo que detona la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, como vemos, nace como efectivamente una reacción para dar atención a los eventos catastróficos y las emergencias y darle ese apoyo, ese auxilio a la población. Entonces, realmente también el Sistema Nacional de Protección Civil es relativamente reciente comparado con otros, pero finalmente también es un orgullo que ha permanecido a pesar de los cambios de gobierno, de las diferentes visiones, pues el Centro Nacional de Prevención de Desastres, desde su creación, pues nos mantenemos en la labor que se lleva a cabo. Y entonces, en este transitar de la protección civil reactiva a una preventiva y a una verdadera gestión integral de riesgos de desastres, que es lo que pretendemos ahora, pues hay todavía mucha inercia y todavía hay mucho camino que andar. Pero en esta visión de la gestión integral del riesgo de desastres, es un factor fundamental repartirnos la responsabilidad entre todos. Y entonces aquí estoy hablando de que no sea un tema única y exclusivamente de las dependencias de la administración pública federal y estatal, sino que tienen que estar involucrados una labor formidable que hacen las organizaciones de la sociedad civil en varias etapas de esta gestión integral, como en el caso de ustedes, y también esta participación de la academia, de la parte de la investigación y de la población en sí. El hacerse consciente, que es en lo que se tiene contemplado en la etapa de la previsión, es generar esa conciencia de que estoy ante una situación de peligro o de riesgo y que tengo también una responsabilidad. Entonces, por eso es que hemos estado trabajando últimamente en que los desastres
no son naturales, son socialmente construidos. Los fenómenos que dan origen a los desastres sí pueden ser de origen natural o de origen antrópico cuando es una clara intervención del hombre. Entonces, haciendo esta distinción de los dos fenómenos que estudiamos aquí en el CENAPRED, efectivamente acaparan más la atención los sismos, los huracanes, porque su impacto es más amplio, digamos, en el país, más regional. Si hablamos de incendios, es mucho más local, mucho más puntual, y la diferencia de los fenómenos, de que uno ocurre por la dinámica de la propia naturaleza, en donde no tiene intervención el hombre como para que diga, sí hace erupción el volcán Popocatépetl o no hace. ¿Se va a formar o no se va a formar el huracán y nos va a impactar? Y además siempre lo digo, es una bendición los huracanes porque es lo que trae el agua a los continentes. Entonces, realmente evitarlos no queremos. Pero no tenemos injerencias, ¿me explico? Y en cambio, en los fenómenos que son antrópicos, que tiene que ver la intervención del hombre, pues nos representa un reto mayor, porque ahí es donde están incluidos los fenómenos químico-tecnológicos. Entonces, si nosotros hablamos de un incendio que ocurre en un cierto establecimiento, en una cierta instalación, decimos nosotros, ahí tenemos nombre y apellido, hay un responsable. A diferencia de los fenómenos naturales, ¿no? Que las medidas de prevención ante la erupción de los volcanes, pues sí es neta responsabilidad de las autoridades. Entonces, eso nos crea un problema en particular para avanzar como quisiéramos. Efectivamente, otro de los problemas es de que la información está dispersa en este país, es difícil de conseguir y es difícil de compartir. Es cierto, tenemos y a raíz de este evento, de sentarnos y compartir estas bases de datos con las que contamos, porque yo digo, todos están sesgados. Y es que también responden a los intereses de quien las genera, ¿no? Si vemos una base de datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues tiene una orientación, ¿no? Si lo vemos, el INEGI es una base bastante completa, sacan sus anuarios y los sacan por estado, pero no todos estén en el mismo nivel de detalle, de desagregación de la información. También manejan sus estadísticas los cuerpos de bombero, que ya nos explicó Mariano, pues cómo están conformados estos cuerpos de bomberos en el país, que muchos son organizaciones civiles, ¿no? Entonces, ponen a disposición su información, a veces sí, a veces no, no es fácil de conseguir ni de compartir de manera permanente, ¿cierto? Entonces, nosotros también como Centro Nacional de Prevención de Desastres hemos acumulado, pues, información sobre los eventos de origen químico-tecnológico en donde están involucradas sobre todo sustancias químicas peligrosas en nuestro país. Y estas estadísticas abarcan del año de 2003 al año de 2019. También, si nos remontamos al 2003, la forma de recabar la información, de compartirla, pues no estaba tan tecnificado como ahora, ¿no? En estas estadísticas nosotros están basadas en los reportes de incidentes que hacen las unidades estatales y municipales de protección civil al CENACOM, el Centro Nacional de Comunicación y Operación, que depende también de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Entonces podríamos hablar que son eventos relevantes, los eventos más grandes a los que dan atención las unidades de protección civil. Entonces, déjenme decirles que ahí en esta base nosotros tenemos, aquí tengo los datos, tenemos 2,839 incendios reportados. Estamos conscientes que tenemos un subregistro, pero les digo, nos enfrentamos a la misma situación de compartir y de manera permanente la información. Nuestra fuente es
Repito, el CENACOM, el Centro Nacional de Comunicación y Operación, al que reportan las unidades estatales y municipales de protección civil. Estos incendios no abarcan nada de la parte de incendios forestales. Esa sí está muy bien trabajada por la CONAFOR. La CONAFOR, que depende de la Semarnat, tiene estadísticas formidables de la superficie, las hectáreas afectadas, de cuántos combatientes, del tiempo que llevan, en fin, en tema de los incendios forestales, que ese es la capa de información con la que contamos en el Atlas Nacional de Riesgos. Y ahorita se está trabajando para incorporar también en el Atlas Nacional de Riesgos un sistema de identificación de peligros por incendios forestales, porque también tenemos pues una cifra importante, un promedio como de 5,800 incendios forestales al año, ¿no? Que ocurren en nuestro país. Pero, por ejemplo, es importante, relacionándolo con esta participación y responsabilidad que tenemos todos, es importante destacar que de esos incendios forestales, más del 90% son atribuibles a causas humanas. O sea, están de alguna manera provocados, muchos por la forma en la que se llevan a cabo las quemas agrícolas para preparar los terrenos, ¿no? Antes de la siembra, por las fogatas que dejan irresponsablemente la gente que no deja apagada antes de retirarse del lugar que está visitando, en fin, por diversas causas, pero más del 90% es de llamar la atención, que es debido al comportamiento, errores, negligencia, descuido o ignorancia de parte de la población, ¿no? Y también vemos en los incendios urbanos, de regreso a los datos que tenemos, en los estados que consideramos con el mayor número de reportes, están, aparte de la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, y seguidos por Sinaloa, Veracruz y Baja California. De acuerdo a nuestras estadísticas, va más o menos con lo que presentó Mariano. Los lugares donde ocurren, la mayoría ocurren en vivienda, para nuestros registros es el 24.3%, mientras que en bodegas ocurre en el 14%, representan el 14% del total de los incendios, los comercios el 12.7%, y también llama la atención que tenemos muchos reportes en corralones, son cerca del 7%. Que es muy fácil que se ocurra un incendio en un automóvil y que rápidamente se siga a todos los que tienen ahí almacenados o estacionamientos, o sobre todo en corralones. Y de las sustancias que están involucradas en los incendios, pues en primer lugar destaca para nosotros la problemática está en dos sustancias, es en el gas LP. Muchos de los incendios que ocurren son provocados por gas LP, que es la forma pues más usada para preparar los alimentos, para calentar el agua caliente en los hogares. De hecho, México es uno de los países a nivel mundial de mayor consumo de gas LP. El calentamiento a través de electricidad, por ejemplo, pues nos representa mayor gasto, ¿no? Si bien es cierto que sí está habiendo un mayor cambio hacia los calentadores, por ejemplo, solares, ¿no? En el caso del agua del boiler para bañarse. Pero es el gas LP la sustancia que está involucrada. En una instalación de gas tenemos la responsabilidad nosotros en nuestra vivienda de verificar esa instalación, de darle un mantenimiento y de tener en buenas condiciones los tanques estacionarios de gas LP, ¿no? A veces, bueno, yo voy viendo en casas y dice uno, Dios mío, Dios es grande de que ese tanque no haya explotado de lo corroído y el mal estado en el que se encuentra. Las otras sustancias que intervienen en los incendios son la gasolina y la pirotecnia, el diésel, el gas natural y solventes. Entonces,
También aparecen en muchos, pero ahí sí están asociados los dos fenómenos, el incendio y la explosión, o la explosión y el incendio, cuando estamos hablando de pirotecnia, ¿no? En los talleres de pirotecnia, que sobreviene la explosión y después el incendio, y que inclusive el combatir el incendio con ese tipo de sustancias requiere de un conocimiento en particular, porque manejan algunas sustancias que al agregarles aguas se vuelven mucho más reactivas. Pero las causas que se manejan, y yo creo que también aquí es parte de la problemática para abordar este tema, es que el 70% de las causas aparecen siempre como desconocidas. No hay un análisis en nuestro país de cuáles son las causas que dan origen a los incendios para enfocarnos a atender de manera preventiva, como debería de ser, o reducir el número de eventos que ocurren, porque de entrada se desconoce. Después de las desconocidas que abarcan el 70%, de acuerdo a nuestros registros, aparece la falla eléctrica, ¿no? Y ahí está el cortocircuito o se atribuye a que es una condición eléctrica lo que ocasionó. Después aparece el error humano, porque muchos ya está reportado el manejo de que, pues se descuidó que estaba la olla de agua o estaba guisando hirviendo, se desborda, se derrama y entonces se apaga la flama, ¿no? De la estufa y se empieza a fugar el gas LP, ¿no? Y después sobreviene el incendio. Pero sí hay importante en las causas de incendios un 6.2% de error humano. Y también nos llama la atención de que, por ejemplo, en la falla de instalaciones el 2.25% y el 2.1% son causas intencionales. También estamos viendo que en los últimos años hay un incremento, al menos, insisto, de lo que está reportado, que hay una causa intencional, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos de este análisis, pues vemos, si están ocurriendo los incendios en las viviendas, nosotros tenemos una cierta responsabilidad, pero aquí algo que viene a fortalecer, pues son el tratamiento que se le da a la prevención de los incendios en los reglamentos de construcción, por ejemplo. No sé si lo vamos a ver más adelante o me extiendo ahorita en este tema, pero en los reglamentos de construcción, por ejemplo, en el caso del reglamento de construcción de la Ciudad de México, que es de los más trabajados y más actualizados, pues sí viene de manera más o menos puntual, pues cómo se debe de revisar o desarrollar las instalaciones, cómo se hace la clasificación para que una construcción sea considerado de bajo, medio o alto riesgo, dependiendo de la superficie, dependiendo de la altura, por ejemplo, el nivel de pisos de un edificio, y entonces viene bien descrito ahí cómo se clasificaría. Y entonces ahí viene señalado la necesidad de contar con sistemas contra incendio, de contar con una salida de emergencia adicional a la salida en la que las escaleras, ¿no? Vamos a pensar en las que se ingresa y se sale de un edificio de vivienda, y entonces aquí lo que viene es el tema, hay cierta normatividad, la norma 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Que habla allí sí de manera muy puntual en las medidas de prevención antiincendios, pero son en centros de trabajo. Entonces, en la parte de las viviendas, pues lo vemos a través de los reglamentos de construcción. Y ahí déjenme darles el dato que, por ejemplo, reglamentos de construcción en nuestro país tan solo cuentan 14 entidades federativas. Estamos hablando de un poco menos de la mitad. Y de los municipios, tenemos en el país 2.465 y estamos hablando de que cuentan con su reglamento de construcción 335 municipios, ¿no? Después del lamentable accidente que ocurrió en la guardería de ABC en Sonora, pues sí, la Secretaría de Gobernación, a la que pertenecíamos antes, ahora pertenecemos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
se desarrolló la norma 009 de medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil, ¿no? También hay para las escuelas, por el tema sensible de los niños, ¿no? Un tema vulnerable. En fin, contamos con ciertas normatividad. Los reglamentos de construcción, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues cuenta con toda una serie de normativas. Y aquí sí quisiera señalar también que hay también muy buenas normas mexicanas, no normas oficiales mexicanas, que esas sí son, sabemos, de cumplimiento obligatorio, pero hay normas mexicanas muy buenas que son desarrollados por este organismo de construcción, que es el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, sus siglas son el 11, pero son normas mexicanas, son muy buenas, pero esas no son de cumplimiento obligatorio. Y entonces también ahí entramos, y estoy de acuerdo con Mariano, ok, puede haber reglamentos, puede haber normatividad, pero el tema es el cumplimiento de las normas. Entonces, si yo soy un constructor, ¿no? Debería yo de apegarme a los reglamentos de construcción, a la normatividad que existe para la instalación eléctrica, las instalaciones de gas, en el caso de los edificios que son gas estacionarios, para cumplir con ella. Y el siguiente punto, pues, es la supervisión, que no nos damos abasto en este país para llevar a cabo la debida supervisión, no en sino en muchísimos temas. Pero yo digo, apelo a la conciencia y la responsabilidad que tiene cada quien, porque la corrupción no solamente es de gobierno, ¿estamos? Sí, tienes mucha razón. Hay muchos factores. Tú acabas de dar también otro escenario y hace que sea mucho más complejo y que pareciera muy sencillo. De pronto la sociedad nos preguntamos, ¿y por qué la autoridad no tiene datos muy contundentes? Ya vimos que no es tan fácil. Permíteme hacer una pausa también en el tema desde el punto de vista empresarial. Pero antes, resulta que ahora con la Ley de Infraestructura de la Calidad recién aprobada, hoy hay 4 organismos en México que van a desarrollar normas mexicanas para la industria de protección contra incendio. Entonces, eso viene a abonar de manera interesante. Es otro que va a ser complejo coordinarse. Ponerse de acuerdo, sí. Trabajar con el reglamento de la Ciudad de México, que es el más robusto y que muchos estados y municipios toman de referencia. Claro. La 02, justamente terminando este panel, le invitamos a la Secretaría del Trabajo para hablar del tema del proyecto de actualización que están haciendo. Seguramente de las conclusiones que vamos a sacar es también hablar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para ver cómo se busca homologar los lineamientos en los estados y luego en los municipios que cambian de un estado y de municipio a municipio cambian. Entonces el panorama es mucho más complejo, pero no lo vamos a resolver en hora y media, pero sí es importante saber dónde estamos. La problemática. Exacto. Vamos a ser parte de la solución. Nos permitimos invitar a Antonio como parte de la Fundación Concamín, porque ellos también han estado trabajando y somos orgullosamente miembros de la Concamín para abonar precisamente en estos temas, que de pronto pensamos que como todo se construye en concreto, pues no se quema. Y la verdad es que nos hemos encontrado con estas teorías simplistas que pareciera que no existen los incendios. Entonces, la Fundación ha estado trabajando en temas sociales, de responsabilidad social diversos, y cuando le hablamos del tema de la prevención de incendios, Elena Palacios, que es su presidenta, tomó la bandera. Desafortunadamente, por cuestión de agenda de último momento, no nos puede acompañar, pero está bien representada por Antonio. Yo le pediría a Antonio que nos platique un poco de manera breve lo que está haciendo la Fundación desde el punto de vista empresarial, porque quiero pedirle al final llevar un mensaje al señor presidente Francisco Cervantes, que nos acompañó ayer en la inauguración, para buscar incentivar la creación de una comisión expresa de la gestión integral de riesgos dentro de la CONCAMIN para analizar
estos temas que son transversales en todas las compañías, que ahora que la pandemia nos alcanzó, nos dimos cuenta también nosotros mismos que éramos un sector, ¿cómo se dice?, indispensable para la continuidad de operaciones de los negocios y todo lo que implica esto. Antonio, te cedo la palabra para que nos platiques un poco desde el punto de vista empresarial, y eso es una buena señal que estés sentado aquí con nosotros, porque es un tema que normalmente la industria no aborda porque no quiere cumplir o porque no o desconoce el tema, o yo diría, corregiría, no es que no quiera cumplir. El tema es que no hay la información suficiente para poder entender la problemática. Antonio, te cedo el micrófono. No se oye. ¿No te escuchas? A ver, ¿puedes abrir tu micrófono? No lo deja, me ayudan aquí internamente, ¿se puede hacer algo? No se escucha. Cierra tú. Ahorita, ya me... Listo, Ya. ahí está. Ya te tenemos, gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría saludar al resto de panelistas, a Mariano, a la doctora Cecilia, al diputado César, que también me consta que estará aquí. Y antes de empezar, estoy de acuerdo con la doctora, el primer paso para resolver un problema es que hay que encontrarlo y resolverlo y analizarlo bien. Entonces, desde la CONCAMIN estamos totalmente de acuerdo en que hace falta hacer un análisis más profundo detrás de estos temas y de ver cuál es el origen de muchos de estos incendios, ¿no? Que al final es un tema muy importante. Entonces, yo brevemente, en representación de la presidenta de la Fundación, Elena Palacios, pues vengo aquí a hablaros un poco de qué estamos haciendo desde la Fundación CONCAMIN con lo que respecta al desarrollo sostenible y la responsabilidad industrial, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Entonces, si pueden pasar, por favor, de la presentación. O sea, ¿cuál es nuestra visión, no? O sea, el ser el legado de la responsabilidad empresarial. Vivimos en un mundo donde muy desenvolvente, que va cambiando, todos los días es un panorama totalmente diferente, y desde la llegada de la pandemia hemos visto un cambio de paradigma completo. Y parte de este cambio de paradigma vemos cómo hay grandes instituciones a nivel nacional e internacional que dicen, ok, o sea, ya no podemos ganar dinero, valga lo que valga, sea lo que sea. Es necesario hacer un desarrollo sostenible de nuestra industria. Y es algo que la Fundación CONCAMIN ha tomado la batuta dentro de lo que es la industria mexicana para hacer cumplir. Entonces, queremos ser el legado de esa responsabilidad social empresarial. ¿Si pueden pasar, por favor? Sí, la misión. No, nuestra principal misión es promover el desarrollo sostenible. Dentro de esta misión, imagino que todos ustedes conocerán lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Son 17 objetivos que las Naciones Unidas, el órgano más importante a nivel internacional, del cual México es parte, lógicamente, situó, ¿no? Dentro de eso, la CONCAMIN está trabajando en 9, concretamente, pues en lo que refiere dentro de lo que es la industria en base a lo que nosotros podemos hacer y promover. Entonces, el objetivo es, lo que decía antes, hacer una industria que sea sostenible, no una industria que sea valerse por cualquier, valga lo que valga, no, es necesario que exista una concienciación entre el industrial, los industriales, el empresariado, la sociedad civil, los políticos e incluso los académicos, ¿no? La triple hélice que muchas veces se habla entre la sociedad. Entonces, si pueden pasar, por favor. O sea, nuestro objetivo además es una estrategia integral. O sea, igual que la protección de incendios es un tema transversal que afecta a todos los puntos, la Fundación CONCAMIN está trabajando de la misma forma, entendiendo que tocar un solo pilar no es suficiente, sino que es necesario abarcarlo en varios pilares diferentes. Y parte de ello, pues, por ejemplo, se ha creado lo que es el incentivo industria responsable. Es decir, es dar un paso más a decir, a ver, ¿qué industriales están cumpliendo, ¿no? con los objetivos que comentaba antes de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, es algo que desde la CONCAMIN y la Fundación CONCAMIN, sobre todo, con Elena Palacios, se ha trabajado de manera muy activa, de manera muy proactiva, con tantos, como he dicho antes, académicos, empresarios, ¿no? La CONCAMIN representa 1,2 millones de empresas en todo México y también con el gobierno, ¿no? Entonces, si pueden pasar, por favor.
el Comité 2030. Eso es algo innovador que llegó a la CONCAMIN por primera vez, ¿no? En los de querer hacer cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Es algo muy importante porque, de hecho, México, por mandato constitucional, está adherido al Tratado Internacional que situó estos objetivos como algo obligatorios que todos los estados han de cumplir. Por lo tanto, desde la CONCAMIN estamos trabajando en esto, entendiendo que sin llegar a esos objetivos, pues hay grandes consecuencias, más allá de las ramificaciones políticas, sino que va a tener un impacto directo en la sociedad, que al final es lo más importante que se ha de proteger hoy en día. Entonces, ¿pueden pasar? Nos movemos en cuatro ejes, ¿no?, principales, entendiendo que es lo que nosotros consideramos lo más importante a la hora de abordar estos temas, ¿no? El principal es salud, medio ambiente, igualdad de género y cultura. Entonces, ¿pueden pasar? Todos queremos trabajar por México. Como he dicho antes, estos cuatro ejes son muy importantes, ¿no? Y de hecho, salud, ¿no?, que era el primero que mencionaba antes, es el ODS número 3, salud y bienestar. El estado de bienestar, ahí lo tienen. El estado de bienestar es algo que tanto el presidente de la República ha enfatizado que quiere proteger y quiere incrementar. El presidente Cervantes, desde la CONCAMIN, también ha dicho es muy importante proteger el bienestar de las personas, y desde la Fundación CONCAMIN más todavía, ¿no? Es muy proactivos en esto y entendemos que si no somos capaces de proteger a las personas o de incrementar ese bienestar, pues no existe un punto siquiera, ¿no? De hecho, las Naciones Unidas declaró que lo más importante hoy en día es proteger a las personas. E incluso los empresarios entendemos esto. Los empresarios lo más importante es el capital humano, es decir, las personas. Es lo primordial en una empresa y es lo que nos centramos en proteger. Junto con esto tenemos igualdad de género. Es un tema súper importante que entendemos que está en la agenda social, por ejemplo, en gobierno y también en los empresarios. No estamos hablando de una agenda radicalizada, no es para nada eso, es más bien una agenda que entendemos que va a buscar la certificación, que va a buscar la comprensión y una agenda estratégica basada en unas medidas que se basan puramente, pues, en temas de igualdad, donde se pueda competir de misma forma entre hombres y mujeres, pero también entendiendo que las hombres y mujeres no somos iguales y cada uno trae algo diferente a la mesa. El medio ambiente, pues obviamente, lógicamente, una de las cosas más relacionadas con la conferencia de hoy es la protección del medio ambiente. Yo quería hacer un comentario muy breve, no sé si ustedes vieron ayer el primer debate presidencial, ¿no?, para 2020 entre Trump y Biden. Uno de los temas principales eran los incendios forestales y cómo cada presidente va a abordar este tema y cómo van a proteger el medio ambiente. Entonces, es un tema recurrente donde está situado ya en primera línea de batalla, por así decirlo, en el ámbito político, pero que también entendemos que tiene que ser despolitizado y más bien dejado a los tecnócratas y a los profesionales que entienden el tema mejor que nadie. Y en último lugar, y no menos importante, por supuesto, la cultura, ¿no?, que al final es el legado de la sociedad, lo que uno va a dejar el día de mañana en el país. Entonces, se ha trabajado dentro de estos cuatro ejes estratégicos para querer implementar, ¿no?, esta concienciación. Basándonos un poco en la conferencia de hoy, tocando los temas son, pues, el ODS número 3, ¿no?, salud y bienestar, el número 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el número 13, ¿no?, acción por el clima. Entonces, entendemos que desde la CONCAMIN, yo trabajo cercano al presidente Cervantes, que es necesario una serie de medidas, ¿no?, como bien ha dicho el arquitecto Mariano y la doctora Cecilia. Parte de esto es, pues, por ejemplo, una armonización de la regularización, donde haya una mayor claridad y mayor protección en los edificios y en los comercios. Antes enseñó el arquitecto Mariano algo que a mí me impresionó mucho, que los índices en incendios industriales era bastante bajo, algo que a mí por lo menos me gratificó bastante. Además, entendemos que para parte de los incendios en la vivienda, pues es necesario llevar a cabo un refuerzo de lo que es la vivienda formal. La Cámara de la Vivienda, que hace poco tuvimos ahí con ellos una reunión muy importante, fue un tema recurrente, ¿no? Entonces, es importante, desde luego, entender y abordar el tema de los incendios, porque lo esencial es proteger a las personas. Y si esto está siendo afectado, pues hay que tomar un paso atrás y ver qué estamos haciendo mal
qué podemos mejorar y cómo podemos trabajar. Y desde la CONCAMIN, desde luego, se ha hecho esto, se quiere seguir haciendo esto, trabajar de la mano juntos de la triple hélice, academia, empresarios, gobierno, para afrontar este tema. Entonces, yo no quiero quitar más tiempo a los expertos, entonces muchas gracias por la invitación y en lo que necesiten y las preguntas que tengan. Gracias. Antonio, te agradezco muchísimo. Te voy a pedir de favor tomar la nota y ya hemos platicado internamente con el director de la CONCAMIN acerca de la posibilidad de crear una comisión expresamente para la integración y análisis de riesgos y darle continuidad a este tema. Seguramente sé que Paco Cervantes pronto dejará la presidencia para dar paso a alguien más, pero lo importante es la continuidad. Entonces, me gustaría que pudiéramos continuar con este tema y agradecerle a la Fundación porque precisamente derivado de estas pláticas que hemos tenido con la Fundación de CONCAMIN, nos compró la idea de la necesidad de fomentar los derechos legítimos de las personas que tienen que ver con la seguridad y que es un mandato constitucional. Y a partir de allí, ella nos hizo favor de entrar en contacto con el diputado César Agustín Hernández, que sigues por ahí, diputado. ¿Lo escuchamos? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. sí te escuchamos. Bueno, pues mira, yo creo que por el tiempo será la última intervención de mi parte, según la agenda. Entonces quiero Espera, Mariano. Mande. Espera. Estaba buscando al diputado César Agustín. Perdón. En el audio. ¿Nos escuchas? Creo que lo perdimos. No. Por favor, diputado César, ¿puedes abrir tu micrófono? César Agustín Hernández. Ahorita retomamos, resolvemos el tema del audio, porque justamente que le habíamos pedido a él, a través de la Fundación CONCAMIN, hizo contacto con el diputado César Agustín, y la realidad es que tomó muy buena la iniciativa de crear la iniciativa de decreto de la creación del Día Nacional de Prevención de Incendios. Y está planteando que sea el 5 de junio como un recordatorio del tema de la guardería hace algunos años. Y ya está, la buena noticia es que ya está en comisiones, en discusión. Vemos que va por buen camino y sería, la verdad es que una muy buena noticia porque en torno a esta iniciativa de decreto del Día Nacional de la Prevención de Incendios, podría darle visibilidad y crear muchas actividades en torno a ello. Yo quisiera, para ir concluyendo en lo que rescatamos al diputado, ir concluyendo, me da mucho gusto que quedan abiertas muchos temas. La verdad es que el tiempo fue muy corto, pero yo quisiera sacar el compromiso de las instituciones aquí representadas. Mariano, tu experiencia ha sido fabulosa en poner en la mesa, junto con la doctora, desmenuzando la problemática y que hay muchos actores que podríamos colaborar. La realidad es que desde la creación del Consejo Nacional de Protección contra Incendio de AMRASI, hemos logrado representar el 80% del sector de la industria de protección contra incendio en el país y tenemos muchas relaciones con instituciones internacionales que han logrado avances importantes y que nos están transmitiendo y compartiendo su experiencia. Hay temas del cumplimiento de la normatividad, de la resiliencia, del desconocimiento, de la trazabilidad y comunicación entre los mismos órganos de gobierno, pero reitero, no es problema solamente del gobierno, sino de todos en su conjunto como sociedad, empresarios y gobiernos. Y me gustaría puntualizar algunos temas. Yo quisiera, así como sé que el colegio tiene un convenio de colaboración con el CENAPRED, nosotros quisiéramos pedirle al CENAPRED
pedirle al colegio, pedirle a la CONCAMIN, pedirle a los cuerpos de bomberos que nos están escuchando, al mismo diputado que es muy joven y que tiene mucha visión y mucho empuje, buscar cómo hacer mesas de trabajo, de diálogo, que pudiéramos socializar más estos temas en mesas de trabajo posteriores y que este formato virtual nos permite alcanzar a muchas personas, no solamente en el país, sino de manera internacional. He visto muy de cerca a las 3 instituciones que están aquí representadas, a la CONCAMIN, al mismo colegio, que todos los días tiene alguna actividad que me sorprende muchísimo, al mismo CENAPRED, que está haciendo la misma Coordinación Nacional de Protección Civil. ¿Cómo estamos haciendo cosas? Yo quisiera pedirles una intervención final y buscando aterrizar, ya nos dimos cuenta que hay una problemática, que necesitamos trabajar de manera coordinada todos, de buscar espacios que nos permitan continuar desmenuzando todos los puntos e involucrando a todas las instituciones que tienen que ver con este asunto y hacer una agenda común, Mariano, en temas que he visto que estás abordando continuamente, y reiterarle a la doctora nuestro compromiso como sector. Hay mucho interés de nuestra parte en colaborar. Los mismos industriales del sector y la misma CONCAMIN hemos estado hablando mucho de este tema y de pronto no sabemos cómo. Sabemos que hay una necesidad. Doctora, usted tiene la metodología de cómo hacerlo. Ponemos a disposición la infraestructura que tenemos a través de los socios que representamos y que son marcas internacionales, y que tenemos a los especialistas tanto de la academia, participación con los bomberos, mismo Mariano, que ha sido mi mentor recientemente. Yo no soy el experto, simplemente un facilitador. Yo quisiera concluir con cada uno de ustedes buscando un compromiso de generar una agenda próxima de continuidad de temas específicos, e irlos tejiendo para que en el 2021 podamos empezar a dar algunos primeros pasos. Mariano, hablo el micrófono primero contigo, agradeciendo desde luego tu participación. No, al contrario, gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo la sala con Antonio Navalón y con la doctora Cecilia Izcapa, que le tengo un gran aprecio, como ya bien lo sabe. Gracias, Víctor. Mira, a manera de conclusión, si bien es cierto que la parte del sector industrial es la que tiene menos incidencia en cuanto a cantidad, no necesariamente es la que tiene menos daños y pérdidas. Esa es la importancia de mantener vigente el cumplimiento de la norma en los sectores industrial y comercial alto, ¿no? Pero bueno, la corresponsabilidad que subrayó mucho la doctora, yo creo que es importante y es parte de lo que nos tiene aquí unidos a todos nosotros. O sea, no podemos dejar nada más en un solo lado la responsabilidad de que se cumpla la norma y de que nos pongamos a trabajar. Yo siento que es una corresponsabilidad y que hemos asumido permanentemente con esta administración federal, y que cada actividad que se programa estamos ahí presentes como ellos con nosotros. Yo creo que ese es el secreto de que tengamos éxito en el corto plazo. Uno de los puntos que hemos estado siendo insistentes nosotros precisamente con la coordinación nacional es lo que ya se comentaba. Cuando menos para programas internos tenemos 32 lineamientos en México que cumplir, y para las empresas, algunas como el tipo de las que forman parte de CONCAMIN, es difícil estar llegando a cada entidad a cumplir una norma distinta cuando tienen ya un estándar homologado para cierta clase de industrias. Yo creo que creando unos lineamientos generales sobre programas internos que sirvan para que lo tomen como base las entidades federativas, ganaríamos mucho y daríamos un gran paso en el cumplimiento de la norma y en la seguridad para los trabajadores y para los ocupantes fijos y temporales de los establecimientos. Lo que comentabas, Víctor, de la iniciativa sobre el Día Nacional de la Prevención de Incendios, eso es lo que nosotros propusimos aquí en el gobierno del estado hará alrededor de 6 años, precisamente cuando empezamos a trabajar junto con nuestro legado ABC, que es una asociación civil formada por padres de niños que murieron en la guardería. Obviamente es un tema tabú aquí en Sonora y difícilmente lo abordan los gobiernos estatales y locales. Sin embargo, si esto se logra ya y se concreta en la ley, como bien lo comentas, serviría y sería una de las peticiones que haríamos nosotros junto con ustedes,
pienso yo, de que uno de los simulacros o macro simulacros que se haga, precisamente sea este día 5 de junio, porque eso va a traer a la memoria cada año la tragedia que sucedió y lo que podemos hacer todos nosotros para evitar que se vuelva a presentar eso. O sea, no nada más en los sectores comerciales, industriales y de servicios, sino también en los propios hogares. Eso traerá a la memoria también el plan familiar de protección civil, los planes internos de protección civil, refrescará la mente de las personas que tenemos mucho por hacer. Y que obviamente el macrosimulacro depende de la hipótesis de un tema de incendios, porque si bien es cierto que se dispone el macrosimulacro, pues aquí en Hermosillo todo el mundo trata de evacuar como si tuviera un sismo y se presentan, como ya vimos, un gran número de incendios antes que tener algún sismo de baja magnitud. Entonces, yo me sumo al esfuerzo que estamos haciendo todos los actores. Nosotros, como ya se lo hemos manifestado, nos sumamos al trabajo que hace la Coordinación Nacional, indudablemente al trabajo que hace el Senapred, porque ahí están muchísimos amigos y haciendo un gran trabajo y profesionales de altísima calidad que todos merecen nuestra consideración y nuestro respeto. El Senapred es una de las instituciones que más tratamos de cuidar a nosotros desde la sociedad civil porque ha sido ejemplo a nivel mundial sobre lo que se puede hacer para prevenir los desastres. Entonces, yo me sumo al liderazgo que tiene CONAPSI y ANRASI, Víctor, y estamos a tus órdenes para seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Mariano, muchísimas gracias. La verdad es que el reto es importante. Te tomo la palabra. Reconozco públicamente que ha sido mi mentor en últimas fechas en estos temas. Y antes de cederle la palabra a la doctora, logramos enlazar al diputado César Hernández. Perfecto. Y lo tengo en la línea. No lo vamos a poder ver porque está en la Cámara de Diputados atendiendo algunas comisiones. Pero aprecio, diputado, muchísimas gracias el espacio que nos das y nos puedas comentar el tema de la iniciativa. Te voy a poner el micrófono. A ver. Ahí nos escuchas. ¿Me escuchan? Les escucho muy bien. No sé si ustedes me están escuchando. ¿Se escucha ya? ¿Me contigo? ¿Me escuchan ustedes? Un segundo. No se oye. ¿Aquí? Yo sí les escucho muy bien. Buenas tardes. Ya te escuchamos. Adelante. Sí. Ok, pues buenas tardes. Me da mucho gusto poderles saludar y obviamente ofreciendo disculpas porque en estos momentos está compareciendo en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda en materia del tema paquete económico particularmente, y eso nos ha complicado un poquito la comunicación, pero con el gusto de estar aquí, saludo a todos los panelistas. Pues les quisiera referir rápidamente que el pasado 9 de septiembre presenté una iniciativa aquí en la Cámara de Diputados a fin de unir esfuerzos para que se establezca el 5 de junio de cada año como una fecha para conmemorar el Día Nacional de la Prevención de Incendios. Se propuso esta fecha en memoria del lamentable suceso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrido en 2009. Y entendemos claramente que hay asuntos, temas que laceran a la sociedad mexicana. Y no solamente este asunto, hemos tenido otro tipo de sucesos o fenómenos como el de la discoteca Lobombo, hace poco en mercados como el de la Merced en la Ciudad de México. Ha habido este tipo de accidentes también en asilos, en hospitales y en centros de entretenimiento, por citar algunos. ¿Por qué decidí impulsar esta propuesta? Pues obviamente porque la prevención de incendios debe ser un tema a nivel global y a nivel nacional, y día a día los incendios van aumentando descomunalmente, causando daños irreparables tanto a vidas humanas como en pérdidas materiales y medioambientales. El principal objetivo de la propuesta es conmemorar la fecha como una medida que nos recuerde la importancia de sensibilizar, concientizar y fomentar una verdadera cultura de prevención de incendios y de autocuidado. Además de impulsar la generación de una sociedad más resiliente para reducir la pérdida de vidas, el impacto social y económico que provocan los incendios, a fin de evitar futuras tragedias y contribuir así al Sistema Nacional de Protección Civil. Algunos datos que nos sirvieron para impulsar la propuesta son los siguientes. La Organización Mundial de la Salud señala que cada año mueren 265,000
personas por incendios. De conformidad con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, 9 de cada 10 incendios en el país son causados por humanos. De manera alarmante, entendemos que los incendios se están presentando con mayor frecuencia en casas de habitación, en escuelas, hospitales, guarderías, mercados, asilos, centros comerciales, centros nocturnos y fábricas, entre otros. Anualmente se registran más de 95,000 incendios urbanos y no urbanos, que son 260 al día, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Particularmente, las quemaduras constituyen un problema muy serio, ya que además de cicatrices, los afectados pueden perder ciertas capacidades físicas e incluso provocar la muerte. Y es así como queremos nosotros sumar a los esfuerzos de ustedes para que en conjunto, obviamente, vayamos generando una prevención y cultura en nuestra sociedad mexicana. Diputado, te agradecemos muchísimo. Sé que nos escuchaste atentamente durante la presentación. Yo quisiera pedirte nos pudieras mantener informados y si nosotros como sector podemos hacer algo para impulsar esta iniciativa, porque consideramos que en caso de lograrse podríamos hacer muchísimas cosas en torno a un macrosimulacro, jornadas de prevención específicas, en fin, apuntalaría también el tema normativo y el cumplimiento, el desarrollo de comisiones específicas para el seguimiento de estos temas. De verdad te agradecemos muchísimo, nos da mucho orgullo que además eres muy joven, con mucho entusiasmo y con una visión que a nuestra industria favorece muchísimo para beneficio de toda la sociedad mexicana. Te agradezco muchísimo, sé que vas a entrar ya. Te mandamos un fuerte abrazo desde este panel, los panelistas, y te abrazamos también como sector. Muchísimas gracias. Quisiera agregar rápidamente, en razón de este comentario, lo siguiente. La iniciativa fue turnada de la Comisión de Gobernación y Población para su dictamen. Y por supuesto que para un servidor será importante estarles nutriendo y compartiendo el estatus que vaya guardando y cómo va evolucionando la dictaminación de dicha iniciativa. Con los esfuerzos, también quiero reconocer a Elena Palacios, la presidenta honoraria de Fundación Concambio, porque generó el vínculo. Y quisiera con ustedes refrendar el compromiso para que juntos trabajemos en grupos interinstitucionales, como bien lo señalan, para que las propuestas que estamos proyectando sean más enriquecedoras y en su caso el mismo dictamen, sus observaciones, sus comentarios y poderlos utilizar aquí en la Cámara de Diputados para que este tema y esta fecha como tal se concrete en función de la prevención de los incendios en nuestro país. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Gracias, diputado. Mantendremos la línea abierta con ustedes para darle seguimiento. Muchísimas gracias. Sé que me estoy comiendo unos minutitos del siguiente panel. Ya están conectados mis amigos, pero si me permiten, porque justamente la doctora Cecilia puso el dedo en la llaga en el tema del cumplimiento normativo y justamente vamos a hablar de la actualización de la norma 002 que está en proyecto. Doctora, me gustaría, ya sé que no necesito forzar la situación, ya lo hemos platicado en alguna ocasión, pero me gustaría nuevamente reiterar la posibilidad de darle continuidad a estas reuniones de los puntos que abordamos para irlos desmenuzando y tratar de ir aterrizando. Desde nuestro sector como sector de la industria de protección contra incendios somos los mayormente interesados en establecer estadísticas que nos permitan abonar para la toma de decisiones futuras. Cedo micrófono. Sí, claro que sí, Víctor. Nos ponemos de acuerdo independientemente, con convenio, sin convenio, no importa, para compartir esta información y cuenten con nuestra participación para hacer mesas de trabajo y sentarnos a abordar los temas y hacer propuestas encaminadas a la prevención y a la disminución de los incendios. Es parte de nuestra función primordial, es proteger la vida y la salud de nuestra población. Así que cuenta con ello
para que podamos hacer acciones conjuntas que podemos encaminarlas en diferentes frentes, ¿no? Una parte de normatividad, pensar en si sería conveniente un reglamento enfocado a las medidas de prevención de incendios. Hay municipios en el país que ya lo tienen, revisar la normatividad. Y otra parte muy importante para fomentar la cultura de la autoprotección, campañas de difusión. Nosotros también tenemos esa atribución. Contamos con infografías, las redes, mensajes ilustrados a través de tweet. Entonces, que nos sentemos en estas mesas de trabajo, elaborar ese material para dirigirlo a la población, generar esa conciencia y esa responsabilidad y cosas muy puntuales de qué es lo que deben de hacer, ¿no? Revisar la instalación, ok, ¿qué tengo que revisar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿De quién me auxilio? En fin, o sea, podemos trabajar, te digo, en la parte normativa, en la parte de compartir los datos estadísticos y en la parte de la difusión para la población. Doctora Cecilia, justamente hace 6 años iniciamos la campaña nacional de prevención de incendios que está corriendo esta semana. Exacto. Lunes 28 de septiembre al 2 de octubre. Sabemos que no es suficiente una semana, pero es simbólica. La intención es que sea la prevención durante los 365 días del año. Y nosotros como organización también estamos vinculados con muchas organizaciones que tienen que ver con la construcción. Desde los sistemas eléctricos, aire acondicionado, edificación sustentable, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando con ellos. Entonces, yo me atrevería en un sueño ideal, sin que tuviéramos un título, como una comisión. La realidad es que estamos muy dispuestos a las instituciones, somos voluntarios muchos en este sector, a hacer una comisión, por llamarlo con un nombre, y sentarnos a trabajar en una agenda que podamos construir juntos, y que sé que algunos amigos me están escuchando y escribiendo por el WhatsApp que diga algo, pero que están levantando la mano, que quieren colaborar, y si me permiten hacer el compromiso también con el sector empresarial. Ya lo hemos platicado con Juan Porras, que actualmente es el director de la CONCAMIN. Antonio, que puedas llevar este mensaje de generar una comisión que puede ser también a través de la CONCAMIN, donde podamos sentar a todos los expertos en este tema y establecer una agenda, insisto, que perdure en el tiempo, no importa quién sea el presidente, y que a lo mejor ya no le alcanza a nuestro amigo Paco Cervantes, pero que continúe. La realidad es que aquí no es el tema de personas, ni tampoco es quién se lleva el crédito. Queremos que las cosas sucedan. Ya Mariano puso temas muy puntuales, la doctora también, y podemos ir aterrizando, y por albergarlo en algún lugar pudiera ser en una comisión expresa de CONCAMIN, hacer grupos de trabajo. Hay mucha gente interesada en colaborar y de manera nacional. La realidad es que yo insisto, me gustaría cerrar este panel con ese compromiso y darle seguimiento, Antonio. ¿Qué opinas? Sí, claro que sí. Mira, si hay una cosa que representa al presidente Francisco Cervantes es la inclusión, el consenso y entender que hay especialistas que tienen algo que decir sobre algunos temas, porque no todos somos especialistas. Entonces, desde luego, yo con mucho gusto le traslado el mensaje al presidente Cervantes, también al jefe de la oficina de la presidencia de CONCAMIN, a Manuel Pérez Cárdenas, que es un gran aliado de las mesas de trabajo. Él entiende que ahí es donde tiene que juntarse todas las personas, sector industrial, sector académico y el gobierno, donde juntos podemos trabajar. Desde la CONCAMIN, yo le traslado el mensaje al presidente Cervantes sin ningún problema sobre cómo es necesario establecer una comisión de trabajo donde se junte, ¿no? Y por supuesto que se traslade. Muchas gracias. Y sobre todo al diputado César Agustín Hernández, estamos pendientes para darle todo nuestro apoyo y lograr esta iniciativa de decreto del Día Nacional de Prevención de Incendios. Excelente. Les agradezco a todos, les mando un fuerte abrazo desde la distancia y muchas gracias. Alguien me dice que soy el departamento de embarques, entonces ya me dijeron que sí. Nos comprometemos de manera institucional a darle seguimiento para buscar el cómo sí,
y dar pasos firmes de un paso a la vez. Les mando un fuerte abrazo y a mis amigos que están en el panel esperando el ingreso, hacemos un breve corte para ajustar todos y nos vamos a un video. Un abrazo fraternal a todos. Gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias. Saludos. Gracias.